En una ciudad donde el poder se compra y la justicia está amañada, una joven negra de 18 años se enfrenta a un despiadado casero en el tribunal para defender a un inquilino en apuros. Allí, la ridiculizan y la desestiman como a una niña arrogante que juega a ser abogada, pero lo que no saben es que ella es un prodigio legal. Superando cada obstáculo, demuestra su valía y destapa una verdad mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La sala del tribunal quedó sumida en un silencio atónito. Cada ojo en la habitación estaba clavado en la joven mujer negra de pie frente al estrado. Su comportamiento calmado, un claro contraste con el desprecio que le habían dirigido momentos antes. Saraya Coleman, vestida con un blazer azul marino nítido y pantalones perfectamente planchados, permaneció con un aire de tranquila confianza, sus oscuros ojos inquebrantables al encontrarse con la mirada escéptica del juez Walter Grayson. El juez, famoso por su lengua afilada y actitud condescendiente, había pasado los últimos 20 minutos atacándola, sus palabras cargadas de ridículo. ¿Crees que puedes engañar a este tribunal?, había ironizado, su risa fría resonando en la cavernosa sala del tribunal. ¿Una niña jugando a disfrazarse de abogada? Esto es un tribunal de justicia, señorita, no un equipo de debate de preparatoria. El público, una mezcla de profesionales legales, periodistas y curiosos, había asentido con una ligera risa. Malcolm Hayes, el abogado defensor, un hombre del doble de edad que Saraya con décadas de experiencia en tribunales, sonrió con suficiencia, con los brazos cruzados, como si estuviera observando un espectáculo divertido. Y entonces ella habló. Con una voz firme y controlada, comenzó a desmontar el caso de la acusación con precisión quirúrgica. Sus palabras, cargadas de lógica innegable y respaldadas por precedentes legales sólidos, cortaban los argumentos de la acusación como una navaja a través de la seda. Una a una expuso las inconsistencias en sus declaraciones, desafiando la credibilidad de sus llamados pruebas con un intelecto muy superior a su edad. El cambio en la sala era palpable. Los murmullos se apagaron. Las sonrisas desaparecieron. Jadeos recorrieron al público mientras los abogados veteranos en la galería se inclinaban hacia adelante, su interés más que despertado. Se hizo dolorosamente claro que esta joven mujer no era una acusada común. La expresión engreída del juez Grayson flaqueó. La diversión en sus ojos se apagó, reemplazada por algo más, algo peligrosamente cercano a la inquietud. Objeción. Hayes de repente ladró, su voz teñida de frustración, su compostura fallando por primera vez. Su señoría, tengo razones para creer que, vaciló como si las palabras mismas fueran absurdas, que esta persona no es quien dice ser. Saraya se volvió hacia él, su mirada inquebrantable. Una ligera, casi divertida sonrisa apareció en sus labios. Su señoría, dijo con calma, puedo proporcionar mis credenciales si es necesario, pero a menos que el señor Hayes quiera acusarme de falsificar los registros del examen de abogacía de estas Muse, sugiero que prosigamos. El rostro del juez Grayson se oscureció, la tensión en la sala tan densa que podía cortarse con un cuchillo. ¿Quién eres tú?, exigió, su voz traicionando las primeras grietas en su incredulidad. Saraya metió la mano en su bolso, sacando un documento impoluto. Se lo entregó al alguacil, quien lo llevó hasta el estrado. Mientras los ojos del juez escaneaban el papel, sus manos temblaron. Su boca se abrió, luego se cerró, pero no salió ninguna palabra. El público contuvo el aliento. Ahora, regresemos a donde todo comenzó. La historia no comenzó en un tribunal. Comenzó en West End, Atlanta, un barrio donde la historia susurraba a través de edificios de ladrillos rojos y robles centenarios, donde la resiliencia corría profunda en las venas de su gente. Saraya Coleman, a los 17, vivía en un modesto apartamento con su abuela, Olivia Coleman, una maestra jubilada que había pasado su vida formando jóvenes mentes, incluida la de Saraya. Mientras otros niños crecían con cómics y deportes, Saraya creció con leyes constitucionales y fallos de la Corte Suprema. A los 7, leía jurisprudencias por diversión. A los 12, debatía con estudiantes universitarios, pero nunca buscó atención. Su intelecto era una cosa silenciosa, formidable, algo que empuñaba no para obtener alabanzas sino para cumplir un propósito. Una tarde,
Mientras ayudaba a su abuela a llevar las compras por las escaleras hasta su apartamento, escuchó a Mónica Reed, una madre soltera del edificio de enfrente, llorando al teléfono. La desesperación en su voz hizo que Saria se detuviera. «No tengo a dónde ir, mamá», sollozaba Mónica aferrando el auricular. «Pagué cada centavo a tiempo. Él solo quiere que me vaya para poder subir la renta. No es justo». Saria sintió algo apretarse en su pecho. Conocía ese tono. Lo había oído antes de los vecinos, de amigos, de demasiadas personas cuyas vidas habían sido truncadas por caseros depredadores y un sistema que miraba hacia otro lado. Se acercó con cautela, captando la mirada de Mónica mientras terminaba la llamada. «¿Qué pasó?», preguntó Saria suavemente. Mónica se limpió las mejillas, negando con la cabeza. «Es mi casero, James Holloway. Está diciendo que violé el contrato de alquiler por tener demasiada gente en el departamento. Pero solo somos mi hija y yo, lo juro». Saria frunció el ceño. «¿Tienes una copia de tu contrato de alquiler?». Mónica asintió vacilante. «Sí, está en mi casa». Una chispa de determinación se encendió en el pecho de Saria. «Déjame verlo». La expresión de Mónica fluctuó entre la incredulidad y la esperanza. Tú eres solo una niña». Los labios de Saria se movieron un poco. «Me lo han dicho antes, confía en mí». Esa noche, Saria extendió los documentos de Mónica en el suelo de su habitación, cruzándolos con las leyes de inquilinos. Cuanto más leía, más se enojaba. La reclamación de Holloway era falsa, un abuso flagrante de poder destinado a forzar a Mónica a irse para poder alquilar la unidad a casi el doble del precio. Saria redactó una carta de exigencia formal, citando estatutos específicos que Holloway estaba violando, y la entregó en su oficina a la mañana siguiente. La recepcionista apenas la miró antes de despedirla con un gesto. «El señor Holloway no tiene tiempo para niños jugando a ser abogados», dijo con una sonrisa. Ese fue su primer error. Cuando Holloway ignoró la carta, Saria ayudó a Mónica a presentar un caso en el Tribunal de Reclamos Menores. La noticia de la adolescente enfrentándose a un magnate inmobiliario se esparció por el vecindario como la pólvora. Algunos eran escépticos. Otros susurraban que era demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado ingenua. Pero a ella no le importaba. No lo hacía por atención, lo hacía porque era lo correcto. Luego llegó la fecha del juicio. La galería estaba llena de vecinos, periodistas e incluso algunos abogados que habían oído hablar de la historia. Mónica era un manojo de nervios. «¿Y si perdemos?», susurró mientras se sentaban en la mesa del demandante. «No puedo permitirme un abogado, Saria». Saria le apretó la mano. «No perderemos», dijo, pero en el fondo sabía que esto ya no era solo sobre Mónica. Esto era sobre cada inquilino que había sido silenciado. Sobre demostrar que la edad, el género y el color de la piel no determinan la capacidad. Y luego comenzó la audiencia. Saria se levantó ajustando su blazer, cada uno de sus movimientos deliberados. Pero antes de que pudiera siquiera hablar, el juez Grayson la interrumpió. «¿Y exactamente quién se supone que eres?», preguntó, inclinándose hacia adelante, su voz cargada de condescendencia. Saria se encontró con su mirada sin dudarlo. «Estoy representando a la demandante, su señoría». El juez se rió, sacudiendo la cabeza. «Debes estar bromeando. ¿Es esto algún tipo de truco publicitario?». Risas se esparcieron por la sala. Pero Saria permaneció firme. Su rostro no traicionó ninguna emoción, ni una pizca de duda. Ya esperaba esto. Se había preparado para ello. Y cuando finalmente el juez le dio la palabra, respiró hondo e hizo lo que nadie esperaba. Destruyó la acusación pieza por pieza. Y el tribunal quedó en silencio. El juez Grayson se relajó en su silla, estudiando a Saria con una expresión que ya no era de diversión, sino de intriga reacia. La sala se había sentado en un silencio casi espeluznante, cada oído esforzándose por absorber lo que acaba de suceder. Incluso Malcolm Hayes, el experimentado abogado defensor que inicialmente la había desestimado como a una niña jugando a ser abogada, ya no sonreía. En cambio, garabateaba furiosamente en su libreta legal, su mandíbula apretada, su postura ya no relajada sino alerta. Saria dejó que el silencio se prolongara un momento más antes de continuar. Su voz era inquebrantable, sus palabras deliberadas. «Su señoría, el demandado, el señor Holloway, ha presentado un aviso de desalojo contra mi clienta, la señora Reed, argumentando que violó el contrato de alquiler al albergar ocupantes no autorizados». Sin embargo, reechó en su carpeta, sacando una copia destacada del contrato original de Mónica,
El contrato de alquiler establece claramente que la unidad está designada para hasta 3 ocupantes. La señora Reed y su hija son los únicos ocupantes legales. Deslizó el documento hacia el alguacil, quien lo llevó al estrado. El juez Grayson ajustó sus gafas mientras escaneaba la página, su expresión inescrutable. Los murmullos en la galería crecieron. Holloway, sentado al lado de Hayes, se movió incómodo, sus dedos curvándose en puños. Saria no se detuvo allí. Se volvió hacia el abogado contrario. Además, los registros públicos indican que en los últimos 6 meses el señor Holloway ha emitido más de 20 avisos de desalojo bajo reclamos idénticos, apuntando a inquilinos en unidades de renta controlada. Inquilinos que, como la Stroud Reed, cumplían completamente con sus contratos de alquiler. Inquilinos que convenientemente ocupaban propiedades que el señor Holloway buscaba renovar y volver a listar a casi el doble del precio del mercado. Colocó otro montón de documentos en la mesa, cada uno meticulosamente etiquetado. Esto no se trata de una violación de contrato, su señoría. Esto se trata de un desplazamiento sistemático, un patrón de explotación disfrazado de procedimientos legales. Unos pocos jadeos audibles llenaron la sala, y alguien en el fondo murmuró, «Maldita sea». Incluso el juez Grayson pareció momentáneamente perdido por palabras. Hayes se recuperó primero, resistiéndose contra la oleada de impulso que Saria estaba construyendo. «Objeción, su señoría», dijo suavemente, poniéndose de pie. «Esta línea de argumentación es inflamatoria. La señorita Coleman está intentando pintar a mi cliente como algún tipo de villano corporativo, cuando en realidad es simplemente un hombre de negocios haciendo cumplir contratos de arrendamiento legales». Saria no parpadeó. Un hombre de negocios que casualmente presenta desalojos idénticos e infundados contra múltiples inquilinos de bajos ingresos dentro del mismo periodo de tiempo. Discúlpeme, su señoría, pero la coincidencia no hace una defensa convincente. El juez Grayson exhaló con fuerza, masajeando su sien. Miró a Hayes. Abogado, esta es una acusación alarmante. ¿Tiene alguna explicación para estos patrones de desalojo? Hayes enderezó su corbata, su confianza habitual tambaleándose. Tenemos razones para creer que muchos de estos inquilinos estaban, de hecho, violando sus contratos de maneras que justificaban el desalojo. Saria dio un paso adelante. Entonces, seguramente tienen documentación que pruebe esas violaciones, ¿verdad? Fotos, declaraciones de testigos, alguna forma de evidencia concreta más allá de un aviso genérico. Hayes dudó por un momento un poco demasiado largo. Saria sonrió. Tomaré eso como un no. Más murmullos. Holloway lanzó una mirada maligna a su abogado, su expresión oscureciéndose. El juez Grayson exhaló por la nariz, claramente irritado, pero Saria podía verlo en sus ojos. La duda se había asentado. Él ya no estaba convencido de la inocencia de Holloway. Ella había plantado la semilla, y ahora estaba creciendo. Se volvió hacia Mónica y apretó su mano por debajo de la mesa, susurrando, «Mantente fuerte». Mónica asintió, pero el miedo en sus ojos seguía ahí, acechando por debajo de su gratitud. Entonces Hayes, al sentir que su caso se desmoronaba, hizo su movimiento. «Su señoría, aunque la señorita Coleman pueda ser una oradora talentosa, tengo razones para creer que no es una representante legítima de este tribunal». De hecho, se giró hacia ella, su voz teñida de condescendencia. «Me gustaría cuestionar si siquiera tiene las credenciales para estar ante este estrado». Silencio. El cambio en la sala fue tangible. Una ola de incertidumbre se extendió entre la galería. Saria apenas reaccionó. Sabía que esto estaba por venir. Podía verlo en la forma en que Holloway y Hayes la habían observado demasiado de cerca, la forma en que habían susurrado el uno al otro cuando ella primero tomó la palabra. Ellos la habían subestimado, pero ahora estaban amenazados, y un oponente amenazado era uno desesperado. Ella juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa y se dirigió al juez. «Su señoría, si el señor Hayes está sugiriendo que yo falsifiqué mis credenciales, estaría encantada de presentar mi documentación ante el tribunal». Hayes se burló. «¿Así que esperas que creamos que una adolescente que tienes 17, de alguna manera pasó el examen de abogacía?» Saria inclinó ligeramente la cabeza. 18, de hecho, y sí, eso es exactamente lo que espero que usted crea. Pasé el examen de abogacía de Georgia el año pasado. Siéntase libre de verificarlo». Otra ola de susurros. El juez Grayson hizo un gesto al alguacil. «Tráiganme sus registros». Saria calmadamente sacó de su bolso un archivo legal meticulosamente guardado.
Se lo entregó, su expresión impasible, indivisa por el peso de sus dudas. El juez hojeó los papeles. Sus ojos se abrieron ligeramente. Hayes intentó recuperarse. Incluso si está técnicamente licenciada, su señoría, la experiencia importa. La ley no es un juego para nada. Saria intervino, su voz como acero. La ley es una herramienta, y saber cómo usarla no requiere edad, requiere competencia. El juez Grayson dejó los documentos. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. Ya no era condescendiente, ya no goteaba con la misma diversión de antes. Había algo más allí ahora, respeto reacio. El tribunal reconoce las credenciales de la señorita Coleman. Bum. Holloway maldijo por lo bajo. La mandíbula de Hayes se tensó. Pero Saraya no había terminado. Ahora, continuó reclamando la palabra con autoridad sin esfuerzo, dado que hemos establecido que de hecho estoy calificada para estar ante este tribunal, continuemos desmantelando las reclamaciones infundadas del señor Holloway, ¿de acuerdo? Se volvió de nuevo al contrato de Mónica, destacando más contradicciones. La galería estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Por primera vez desde que entró en el tribunal, Holloway parecía genuinamente nervioso. Hayes había estado contando con desacreditarla, con sacudir su confianza lo suficiente como para desequilibrarla. En cambio, ella había tomado su mejor golpe y lo había convertido en munición. Y mientras seguía adelante, golpeando las grietas en su caso, Saria podía sentirlo. Ya no estaban ganando, ella lo estaba. El aire en el tribunal había cambiado. Lo que había comenzado como un espectáculo divertido, una curiosidad para los espectadores reunidos, se había convertido en algo mucho más serio. Saraya Coleman ya no era solo una chica ante un juez, era una fuerza a tener en cuenta. Y todos en esa sala, desde el arrogante magnate inmobiliario James Holloway hasta el una vez despectivo Malcolm Hayes, comenzaban a darse cuenta de ello. El juez Grayson se echó hacia atrás en su silla, frotándose la sien como si procesara la absurdidad de la situación. Su escepticismo no había desaparecido completamente, pero algo había cambiado en su actitud. La forma en que miraba a Saria ahora no era con diversión, sino con reconocimiento cauteloso, como si tratara de entender cómo una joven de 18 años había logrado desmantelar sistemáticamente un caso construido por profesionales experimentados. Sin embargo, Malcolm Hayes no estaba dispuesto a dejar que un adolescente lo humillara en pleno tribunal. Ajustó su corbata, exhaló lentamente y se puso de pie con una pose calculada. Su señoría, dijo, su voz cuidadosamente medida. Aunque la señorita Coleman pueda ser, sorprendentemente, una abogada titulada, aún cuestionaría si tiene la experiencia para representar adecuadamente a su clienta en un caso de esta magnitud. Un error procesal, un tecnicismo pasado por alto, incluso el más pequeño error podría tener consecuencias devastadoras para la señora Reed. Se giró hacia la galería, su voz cargando el peso de décadas de experiencia legal. Esto no es un debate de salón de clases. Esto es la vida real, con consecuencias reales. Si a la señorita Coleman realmente le importa su clienta, quizás debería considerar si es la mejor persona para manejar este caso. Un murmullo se extendió a través de la multitud. Saria observó cómo Mónica se movía incómodamente a su lado, la duda volviendo a sus ojos. Ese era el movimiento que Hayes buscaba. No vencer a Saraya con la ley, sino hacer que Mónica perdiera la fe en ella. Era un ataque estratégico, uno destinado a sacudir sus cimientos. Saria empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie con calma. Su señoría, si el señor Hayes estuviera tan preocupado por mi falta de experiencia, debería estar encantado de que esté en este caso. Se volvió hacia él ahora, sus ojos agudos. Después de todo, si realmente no tuviera capacidad, sería un rival fácil. Un abogado inexperto no debería ser un contrincante para alguien con su currículum, ¿verdad, señor Hayes? Algunas risas resonaron desde la galería. Saria dio un paso más cerca del estrado, dirigiendo sus siguientes palabras al juez. Pero dejemos de lado la condescendencia del señor Hayes por un momento y centrémonos en lo que realmente importa. La ley. Porque no importa cuánta experiencia tenga o no tenga, los hechos permanecen inmutables. El señor Holloway utilizó ilegalmente el proceso de desalojo para forzar la salida de inquilinos de viviendas con control de renta. Y la única razón por la que estamos aquí es porque nunca esperó ser desafiado. Se volvió hacia Hayes. Esto no se trata de mi edad. Esto no se trata de mi experiencia. Esto es acerca de si la ley se aplica por igual para todos o solo para las personas que pueden permitirse doblarla.
La sala estaba en silencio. Incluso el juez Grayson parecía algo impresionado. Sin embargo, Hayes no era alguien que retrocediera. Bueno, señorita Coleman, si está tan segura de su destreza legal, supongo que no tendrá problema en responder a la evidencia que presentaremos hoy. Saraya entrecerró los ojos. ¿Qué evidencia? Hayes sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que despertó alarmas en la mente de Saraya. Los registros financieros de su clienta, la señora Reed, dijo suavemente, lo cual mostrará que ella ha estado recibiendo ingresos no reportados que contradicen directamente sus afirmaciones de dificultades financieras. Mónica se endureció a su lado. Saraya sintió una punzada aguda de frustración. Había revisado a fondo las finanzas de Mónica antes de presentar este caso. Esto era nuevo, algo que había sido deliberadamente introducido en el último segundo para desestabilizarlas. Echó un vistazo a Holloway, quien ahora sonreía de manera satisfecha. El juez Grayson frunció el ceño. ¿Y por qué se está presentando esto ahora en lugar de durante el descubrimiento? Solo lo obtuvimos recientemente, su señoría, respondió Hayes de manera suave, entregando un grueso dossier al alguacil. Saraya sabía exactamente lo que era. Una táctica de dilación, una distracción, pero no podía ignorarlo. Si no refutaba lo que estaba en ese dossier, el tribunal podría fallar en su contra. Necesitaba tiempo. Su señoría, solicito un breve receso para revisar esta nueva evidencia, dijo, manteniendo su voz equilibrada. Hayes intentó objetar, pero el juez levantó una mano. Concedido, retomaremos en 30 minutos. El golpe del martillo resonó. Saraya inmediatamente se volvió hacia Mónica tan pronto como estuvieron solas en una sala lateral. Esto no es real, dijo. Fabricaron algo, solo que aún no sé qué. Las manos de Mónica temblaban ligeramente. Te juro, Saraya, que nunca oculté ningún ingreso. Apenas gano lo suficiente para sobrevivir. No sé de dónde viene esto. Saraya asintió. Te creo, pero ahora tenemos que probarlo. Agarró su teléfono y marcó a Jalen, su amigo de la infancia y experto en tecnología no oficial. Hola, Seth, contestó. ¿Qué pasa? Necesito que investigues a fondo los nuevos registros financieros presentados en el caso de Mónica Reed. Busca cualquier vínculo con Holloway o sus empresas. Necesito saber de dónde supuestamente vino este ingreso. Jalen silbó bajo. Suena a que alguien está haciendo jugadas sucias. Exactamente, murmuró Saraya. ¿Puedes averiguar de dónde provino esto antes de que estemos de vuelta en sesión? Lo intentaré, dijo Jalen. Pero si esto fue montado por profesionales, podría tomar más tiempo. Saraya apretó la mandíbula. 30 minutos. Eso era todo lo que tenía. De regreso en la sala, el receso terminó, y el juez llamó al orden la sesión. Saraya se sentó, su teléfono vibrando una sola vez debajo de la mesa. Miró la pantalla. Un solo mensaje de Jalen. Falsos. Compañía atada a Holloway. Documentos en camino. El alivio la inundó, pero mantuvo su rostro neutral mientras se ponía de pie. Su señoría, dijo, caminando hacia adelante, hemos revisado la evidencia presentada por la defensa, y tenemos razones para creer que estos registros son fraudulentos. Una ola de reacciones barrió la sala. La sonrisa de Hayes vaciló por un segundo brevísimo. Los ojos del juez Grayson se entrecerraron. Explique. Saraya se volvió hacia la galería. Este llamado ingreso fue supuestamente depositado en una cuenta bajo el nombre de la señora Reed por una compañía llamada Harmony Solutions LLC. Sin embargo, sacó copias impresas de registros públicos, entregándolas al alguacil. Harmony Solutions es una compañía fantasma, creada recientemente, y adivinen quién está listado como director administrativo. Se giró, sus ojos encontrando a Holloway, James Holloway. Un jadeo colectivo recorrió a la audiencia. El juez Grayson frunció el ceño mientras hojeaba los documentos. Señor Hayes, ¿tiene una explicación para esto? Hayes abrió la boca, pero por primera vez en todo el juicio no tenía nada que decir. Saraya continuó. El señor Holloway creó una compañía falsa para generar registros financieros falsos para hacer parecer que Mónica ocultaba ingresos. Esto fue un intento deliberado de engañar al tribunal. El rostro del juez Grayson se oscureció. Se volvió hacia Holloway. Señor Holloway, si estas alegaciones resultan ser ciertas, podría estar enfrentándose a serias consecuencias legales. La expresión engreída de Holloway había desaparecido por completo. Saraya se sentó de nuevo, su pulso constante. Había convertido su ataque en su caída, y apenas estaba empezando. Malcolm Hayes aclaró su garganta, cambiando de lugar mientras hojeaba los documentos financieros fraudulentos que acaban de explotar en su cara.
James Holloway estaba sentado a su lado, su mandíbula apretada tan fuerte que parecía que iba a romper un diente. El tribunal, que había estado vibrando con anticipación solo momentos antes, ahora palpitaba con algo más pesado, el peso de la verdad innegable. El esquema de Holloway había sido expuesto, e incluso el juez Grayson, un hombre no fácilmente impresionado, parecía haber agotado su paciencia. El juez dejó a un lado los registros fraudulentos y dirigió su mirada de acero a la defensa. Señor Hayes, dijo, su voz cargando el tipo de resolución que hace sudar a abogados experimentados, ¿tiene una explicación de por qué el nombre de su cliente está relacionado con una compañía fantasma produciendo registros financieros falsificados en un caso judicial activo? Hayes vaciló por solo un segundo, demasiado largo. Fue sutil, apenas un parpadeo, pero Saria lo captó. No tenía respuesta. No lo sabía. Holloway, en toda su arrogancia, había hecho un movimiento tan imprudente, tan descuidado, que incluso su propio abogado había sido atrapado por sorpresa. Hayes ajustó su corbata, forzándola de vuelta a su expresión. Su señoría, solicitaría tiempo adicional para revisar estas afirmaciones. Si la demandante está alegando fraude, necesitaremos un análisis independiente para verificar la autenticidad de estos documentos. Saria ni siquiera dejó que terminara. Respetuosamente, su señoría, intervino, su voz suave pero firme. Si el señor Hayes realmente estaba preocupado por la verificación, tal vez debería haber hecho la debida diligencia antes de presentar evidencia falsificada en el expediente. Se giró, encontrando la mirada de Holloway. O tal vez debería preguntar a su cliente por qué una compañía fantasma bajo su nombre fue responsable de plantar esta nueva evidencia. Holloway finalmente rompió. «Maldita niña», comenzó, pero Hayes, al darse cuenta de cuán rápido esto se estaba descontrolando, le agarró el brazo y lo tiró de vuelta a su asiento. El martillo del juez Grayson cayó. Con fuerza. «Señor Holloway, a menos que quiera añadir desprecio hacia la corte a su creciente lista de problemas legales, sugiero que se controle». El tribunal quedó en silencio. Holloway, con el rostro rojo y furioso, inhaló bruscamente por la nariz, pero no dijo nada. Saria exhaló, estabilizándose. Podía sentir el cambio del ímpetu. Holloway había entrado en este tribunal esperando una pelea, pero lo que no esperaba era perder. Se giró hacia el juez. «Su señoría, dado que la defensa ahora ha presentado documentos financieros fraudulentos, no tenemos razones para creer que su demanda de desalojo contra mi cliente sea algo más que otro engaño. Todo este caso está construido sobre mala fe y tácticas depredadoras diseñadas para remover a un inquilino a través de la manipulación más que por la ley. Solicito formalmente que este caso sea desestimado con prejuicio». El juez Grayson la estudió. La forma en que sus dedos golpeaban distraídamente contra el banco, la forma en que sus ojos se movían de Holloway a Hayes y de regreso a los documentos fraudulentos apilados ordenadamente en su escritorio, sugerían que lo estaba con seriamente. Hayes debió percibirlo también, porque se apresuró a salvar lo poco de credibilidad que les quedaba. «Su señoría», interrumpió Hayes, su voz más aguda ahora, cargada de frustración, «la demandante está pidiéndole que desestime un caso legal completo, basado en hallazgos circunstanciales. Sí, hay inconsistencias, pero eso no significa que el señor Holloway no tenga una queja legítima contra las señoras Reed». Saria cruzó los brazos. «¿Se refiere a la queja que inventó?» Hayes la ignoró, presionando hacia adelante. «Su señoría, si la demandante está tan segura de su caso, entonces ¿por qué no permitir que el juicio continúe? Tenemos testigos adicionales preparados para testificar que la señora Reed ha estado violando su contrato de arrendamiento. Ese era el movimiento: demorar, distraer, crear incertidumbre. Si podían alargar este caso lo suficiente, mantener a Mónica en limbo, mantenerla sintiéndose cansada, ansiosa e impotente, tal vez ella se quebraría. Tal vez ella se conformaría. Tal vez decidiría que luchar no vale la pena. Saria había visto esta táctica antes. Miró a Mónica, a las líneas de preocupación grabadas profundamente en su frente, a la forma en que sus manos estaban juntas como si estuviera preparándose para otra ola de malas noticias. Ella ya había estado luchando durante meses, y ese era todo el punto: hacerla agotadora, hacerla insoportable. Saria se giró hacia el juez. No podía dejar que se salieran con la suya. «Su señoría», dijo,
su voz calmada pero con filo de acero. Este caso ya se ha prolongado más de lo necesario debido a las tácticas de mala fe de la defensa. Hemos descubierto evidencia falseada, un patrón de desalojos ilegales y ahora quieren más tiempo para desfilar testigos cuestionables. Eso no es justicia. Eso es solo otra táctica de distracción. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se calaran. Vamos a permitir que los caseros falsifiquen documentos, desalojen inquilinos sin causa, manipulen el sistema y aún así se salgan con la suya. El juez Grayson suspiró, frotándose las sienes. Miró a Hayes, luego a Holloway, luego de regreso a los documentos fraudulentos. Finalmente habló. El tribunal se levantará para el día de hoy. Revisaré las presentaciones de ambas partes durante la noche y emitiré mi fallo mañana por la mañana. El golpe del martillo resonó. La sesión había terminado. Saria no se movió al principio. Se sentó allí, escuchando los murmullos del público, el ajetreo de papeles legales, los reporteros susurrándose entre sí mientras anotaban sus notas. Podía sentir los ojos de Mónica sobre ella. Luego se permitió respirar. Ya había hecho lo suficiente por hoy. Mientras salían del tribunal, Mónica exhaló temblorosa, pasándose una mano por la frente. Dios, Saria, ni siquiera sé qué decir. Saria le sonrió ligeramente. Entonces no digas nada aún, esperemos el fallo. Pero justo cuando se dirigían a las escaleras del tribunal, una figura emergió de la multitud. Alto, de hombros anchos, un hombre en un traje oscuro con una presencia demasiado deliberada para ser casual. Saria bajó el paso mientras se acercaba. Señorita Coleman, dijo, su voz baja, casi divertida, has estado haciendo un nombre por ti misma. Ella no parpadeó. ¿Quién lo pregunta? El hombre sonrió. No era amigable. Digamos que represento ciertos intereses a quienes no les gusta que personas como tú estén causando problemas. Una advertencia. Mónica se tensó a su lado. Saraya sostuvo la mirada del hombre. ¿Se supone que eso me va a asustar? Su sonrisa se ensanchó ligeramente. No, dijo. Se supone que te haga pensar. Eres lista, Coleman. Más lista que la mayoría de la gente en ese tribunal. Así que piensa si esta lucha vale la pena. Él se giró, desapareciendo en la multitud antes de que ella pudiera responder. Mónica tragó saliva. Saria, ¿qué demonios fue eso? Saria no respondió de inmediato. Había sentido el cambio en el tribunal ese día. Había sentido el peso de acercarse demasiado a algo más grande. Esto ya no se trataba solo de Mónica. Había sacudido algo. Y ahora lo que estaba acechando bajo la superficie, la estaba observando. A la mañana siguiente, el tribunal estaba inusualmente silencioso. El tipo de silencio que viene antes de una tormenta. Saria salió del auto, alisando la parte delantera de su blazer mientras Mónica bajaba a su lado. La tensión colgaba pesada en el aire, un peso no hablado presionándolas. Podía sentir los nervios de Mónica, la forma en que sus dedos temblaban mientras agarraba la correa de su bolso un poco demasiado fuerte. Saria no estaba nerviosa, estaba lista, pero algo todavía latía desde la noche anterior. Ese hombre. Su voz, baja y calculada. Sus palabras habían sido una advertencia, destinada a hacerla dudar. Y tal vez hubiera funcionado con alguien más. Tal vez alguien más habría captado el mensaje y se habría retirado. Pero Saria Coleman no era alguien más. Mientras subían los escalones del tribunal, la voz de Jalen bramó por su auricular. Hice algunas averiguaciones sobre tu pequeño visitante de anoche, dijo, su tono casual, pero Saria lo conocía lo suficientemente bien para oír el filo debajo de él. El nombre del tipo es Lucas Harper, investigador privado. Ha estado en la nómina de algunos tipos corporativos sombríos por años, incluyendo, sorpresa, James Holloway. El agarre de Sarah Engine se tensó, por supuesto. ¿Crees que es solo el mensajero o algo más? Murmuró. Jalen exhaló. Honestamente, no me gusta. Harper tiene reputación. No solo intimida a la gente, encuentra cosas, desentierra suciedad, arruina reputaciones. Si Holloway está llamando a gente como él, significa que se está volviendo desesperado. Saria sonrió levemente. Bien. Sí, bueno, solo cuídate, Seth, advirtió Jalen. Tipos como él no juegan limpio. Saria no necesitaba el recordatorio. Ya lo sabía. Dentro del tribunal la energía era diferente al día anterior. Había más reporteros, más cámaras. La gente podía oler sangre en el agua. Habían oído sobre los registros financieros fraudulentos de Holloway, sobre la revisión nocturna del juez del caso. Sabían que algo estaba a punto de romperse. James Holloway estaba sentado rígidamente en la mesa de la defensa, ya no arrogante, ya no sonriendo.
Malcolm Hayes estaba susurrándole furiosamente, pero lo que sea que estuviera diciendo no hacía ninguna diferencia. El rostro de Holloway estaba tenso. Sus dedos tamborileaban ansiosamente contra la mesa. Él sabía. Saraya tomó su asiento en la mesa de la demandante, su presencia tan firme como siempre. Mónica se sentó a su lado, sus manos juntas en su regazo, los hombros tensos. De un modo u otro, hoy era el día. El alguacil llamó al orden la corte. El juez Grayson entró, su expresión inescrutable. Ajustó sus gafas mirando brevemente el montón de documentos financieros fraudulentos en su escritorio. Luego dirigió su mirada a la sala. Este tribunal ha revisado toda la evidencia presentada por ambas partes, incluidos los nuevos registros financieros introducidos por la defensa y la refutación proporcionada por la defensa de la demandante, comenzó. Tras un examen exhaustivo, este tribunal encuentra que los registros financieros presentados por la defensa fueron de hecho falsificados. Un murmullo colectivo recorrió la sala. El juez Grayson continuó, su tono más agudo ahora. Señor Holloway, este tribunal toma muy en serio la manipulación de la evidencia. Falsificar documentos para engañar al tribunal no solo es poco ético, es ilegal. Se volvió hacia Hayes. Señor Hayes, supongo que su cliente tiene una explicación convincente. Hayes, por primera vez desde el inicio del juicio, parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. Su señoría, mi cliente estaba bajo la impresión de que los registros financieros eran precisos, dijo cuidadosamente, las palabras amargas en su boca. Si hubo un error en la documentación, no fue intencional. Saraya inclinó ligeramente la cabeza. ¿No intencional?, replicó. Así que su cliente está diciendo que accidentalmente creó una compañía fantasma bajo su propio nombre y la usó para falsificar registros de ingresos. Espera, eso es un accidente bastante impresionante. La galería se rió. El juez Grayson levantó una mano para llamar al silencio, pero incluso parecía ligeramente divertido. Señorita Coleman, si bien aprecio su entusiasmo, mantengámonos enfocadas. Saraya asintió levemente. El juez se volvió de nuevo hacia la defensa. Señor Holloway, ¿tiene algo que decir antes de que haga mi fallo? Holloway inhaló bruscamente por la nariz, sus dedos apretados contra la mesa. Su rostro estaba rojo de ira, su arrogancia de siempre despojada. Había perdido el control de la narrativa, y lo sabía. Cuando finalmente habló, su voz estaba tensa. Todo esto es una trampa. Saraya arqueó una ceja. ¿Una trampa? La mirada de Holloway fue hacia ella. Esta maldita niña. Abogado. La voz del juez era gélida. ¿Se referirá a la abogada contraria con el debido respeto o consideraré declarar desprecio hacia la corte? Holloway apretó los dientes, sus fosas nasales ensanchándose, pero no dijo otra palabra. El juez Grayson exhaló, frotando su sien antes de dirigir una última mirada a la defensa. Dada la abrumadora evidencia de mala conducta, este tribunal falla a favor de la demandante, la señora Reed. Mónica exhaló suavemente a su lado, sus manos volando a su boca. El aviso de desalojo es declarado ilegal y nulo. La señora Reed no será removida de su residencia. El tribunal estalló. Los reporteros corrían en busca de citas, la gente susurraba furiosamente, y todo el peso de la situación parecía golpear a Holloway de una vez. Saraya permaneció perfectamente inmóvil. Había ganado. Mónica estaba a salvo. Pero ella sabía que esto no había terminado. El juez Grayson levantó una mano y lentamente la sala se calmó. Además, continuó, su mirada volviéndose hacia Holloway, dada la seriedad de la evidencia falsa presentada, este tribunal está enviando al señor Holloway a una investigación criminal. Este asunto será escalado en consecuencia. El último rastro de color desapareció del rostro de Holloway. Saraya exhaló lentamente. Chac, mate. Al terminar la sesión, Mónica se volvió hacia ella, lágrimas en sus ojos. Saraya, yo. No tienes que decir nada, dijo Saraya suavemente, apretando su mano. La multitud estaba agitada mientras salían del tribunal, los reporteros gritaban preguntas, las cámaras parpadeaban. Mónica estaba abrumada, pero Saraya lo había estado esperando. Lo que no había estado esperando era lo que vino después. Un hombre se cruzó en su camino, bloqueando su salida. Lucas Harper, el hombre que la había advertido la noche anterior. Su expresión era inescrutable, pero su mera presencia enviaba un claro mensaje. Ella había cruzado una línea. Saraya alzó la barbilla, enfrentándolo. Buen trabajo ahí adentro, dijo, su voz baja. Pero estás jugando un juego peligroso, Coleman. Ella no parpadeó. Tú suenas decepcionado. Su sonrisa era lenta, pero no había calidez en ella.
Solo curioso, conseguiste la victoria, pero dime algo, ¿sabes lo que acabas de comenzar? Saria no respondió, ella ya lo sabía. Había despojado la máscara de algo más grande. ¿Y ahora? La estaban vigilando. Saria sostuvo la mirada de Lucas Harper, su expresión inescrutable. La multitud aún estaba vibrante detrás de ella, los reporteros lanzando preguntas, Mónica limpiando lágrimas de alivio de su cara, la gente moviéndose dentro y fuera del tribunal en una borrosa caótica. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Harper la estaba probando. La manera en que estaba, relajado, pero deliberado, la forma en que dejó que las palabras se asentaran entre ellos como un fusible de lenta combustión, esto no había terminado. Ni de lejos. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su voz uniforme. Dime tú, ¿qué fue exactamente lo que empecé? La sonrisa de Harper se profundizó, pero no había diversión en ella. Oh, eres lista, Coleman. Ya lo sabes. Holloway no era solo un casero codicioso, era una pieza desechable. ¿Crees que un tipo como él era lo suficientemente inteligente para idear todo esto por sí mismo? Saraya no pestañeó, pero algo frío se asentó en su estómago. Ya lo había sospechado. La operación de Holloway había sido demasiado limpia al principio, demasiado sistemática. No era solo un casero haciendo estafas de desalojo de bajo nivel. Tenía apoyo, dinero, influencia, conexiones. Y ahora, lo que fuera que estaba detrás de él, la había notado. Dejó salir un lento suspiro, negándose a mostrar incluso un centímetro de vacilación. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Cállate y camina lejos? Harper se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No, mira, ese es el error que la gente siempre comete. Piensan que tienen una opción. Se inclinó ligeramente, bajando su voz. Esta cosa que estás tocando es más grande que tú, más grande que Holloway. ¿Crees que estás exponiendo la corrupción, luchando por la justicia? Estás entrando en un juego donde ni siquiera conoces las reglas. Saria no rompió el contacto visual. Entonces dime las reglas. Harper la estudió por un momento, algo indescifrable parpadeando detrás de sus ojos. Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza ligeramente. Aún no lo entiendes, pero lo harás. Miró más allá de ella, donde Mónica hablaba con un grupo de reporteros, aún luciendo abrumada pero aliviada. Salvaste a una mujer hoy. Felicidades. ¿Pero cuántas más crees que hay? Saria no respondió. No tenía por qué hacerlo. Sabía exactamente cuántas más había. Harper se irguió, su sonrisa regresando mientras daba un paso atrás. Solo recuerda, Coleman, algunas luchas no se ganan. Entonces se giró, desapareciendo entre la multitud como un fantasma. Saraya exhaló lentamente. La voz de Jalen crujió por su auricular. Óyese. ¿Quién demonios era ese? Harper, murmuró, y acaba de confirmar lo que ya sabíamos. Un silencio. Luego Jalen murmuró por lo bajo. Demonios. Así que esto va más allá. Saria miró a Mónica, quien aún hablaba con los reporteros, completamente ajena a la tormenta que se gestaba fuera de vista. Mucho más allá. Giró y bajó las escaleras del tribunal, su mente ya trabajando. Si Harper tenía razón, entonces Holloway era solo el principio. Y si eso era verdad, entonces la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Esa noche, Saria se sentó en su escritorio, el resplandor de la pantalla de su computadora portátil iluminando la habitación. Los archivos del caso de Mónica aún estaban esparcidos a su lado, pero su enfoque había cambiado. No solo estaba mirando a Holloway ya, estaba mirando patrones. Jalen había estado investigando los negocios de Holloway, rastreando los papeleos financieros, y cuanto más cavaba, más enredado se volvía. Vale, su voz surgió a través de sus auriculares, cargada de tensión. Así que he mapeado todas las propiedades en poder de Holloway. Tenías razón, no solo estaba echando a la gente para hacer un dinero rápido. Estaba volviendo las unidades a granel, y adivina quién las estaba comprando. Los dedos de Saria se apretaron alrededor de su bolígrafo. ¿Quién? Regent Development Group. Se recostó en su silla, su estómago girando. Regent. Un conglomerado inmobiliario de miles de millones de dólares. No un terrateniente de bajo nivel. No una operación de 2 alicates. Una máquina. Habían estado arrebatando propiedades en toda Atlanta por años, gentrificando barrios enteros, empujando familias fuera bajo el pretexto de renovación urbana. El tipo de empresa que no necesitaba las estafas de desalojo de bajo nivel de Holloway para ganar dinero, lo que significa ahora que Holloway solo era el limpiador. Sí, exactamente. Regent usa tipos así para hacer el trabajo sucio. Asustar a los inquilinos, crear justificaciones legales para el desalojo, asegurarse de que no haya resistencia.
Entonces, cuando las propiedades están despejadas, se mudan ellos. Saraya tamborileó sus dedos contra su escritorio, su mente acelerada. Y escucha esto, continuó Jalen, su tono cambiando. Regent tiene lazos financieros directos con funcionarios de la ciudad. Están logrando que se aprueben cambios de zonificación a velocidades récord. ¿Piensas que el fraude de Holloway era malo? Regent está haciendo lo mismo, pero a un nivel tan grande que nadie lo cuestiona. Su mandíbula se tensó. Nadie lo cuestiona hasta ahora. Miró su teléfono. Las noticias aún estaban inundadas con la cobertura del caso. Su nombre estaba por todas partes. Y en algún lugar Regent estaba mirando. Harper no había mentido. Solo había entrado en algo mucho más grande. Dejó salir un suspiro lento, apretando su bolígrafo con más fuerza. Entonces, vamos tras Regent. Jalen hizo un ruido ahogado. Wow. Wow. ¿Quieres enfrentarte a una corporación? ¿Una firma inmobiliaria de $1,000 millones? Z, sé que te gustan los desafíos, pero... Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Silencio. Finalmente Jalen suspiró. ¿Vas a hacerme hacer un montón de hacking ilegal, no? Saraya sonrió. Haz lo que tienes que hacer. Jalen murmuró algo por lo bajo, pero no discutió. Investigaré. Pero Sarah, ten cuidado. Esto no es como Holloway. Estas personas no solo juegan sucio, ellos sepultan a la gente. Ella lo sabía, pero también sabía algo más. Ya había ganado una vez, y ahora no tenía nada que perder. El colectivo de justicia, la red de asistencia legal que había estado construyendo en segundo plano, estaba ganando fuerza. Más personas estaban contactándola. Más inquilinos, más historias, más casos como el de Mónica. Saraya no iba a retroceder. Iba a derribar todo el sistema desde adentro. Cerró su computadora portátil, los engranajes ya girando en su mente. Acababa de derribar a un casero. Ahora, iba tras todos ellos. Saraya no durmió esa noche. La ciudad se extendía más allá de su ventana, el resplandor de las luces de la calle proyectando largas sombras sobre su escritorio, donde los papeles y archivos del caso estaban esparcidos como piezas de un rompecabezas que aún no había terminado. Podía seguir oyendo la voz de Harper en su cabeza, baja y burlona. No sabes lo que acabas de empezar. Pero estaba equivocado. Ella sí sabía. Había comenzado una guerra. Regent Development Group. Un nombre que llevaba poder, oculto bajo capas de maquillaje corporativo y maniobras legales. Un nombre que había dado forma al horizonte de Atlanta, desplazando comunidades enteras bajo el pretexto de progreso. Un nombre que había permanecido intocable hasta ahora. Jalen había pasado las últimas horas cavando a través de sus finanzas, rastreando las líneas invisibles entre Regent y los funcionarios de la ciudad, encontrando las grietas en su imagen inmaculada. Pero Saraya sabía que Regent no era solo una empresa. Era una máquina, y las máquinas no se detienen solo porque alguien como ella se había interpuesto en su camino, lo que significaba que necesitaba un martillo más grande. Su teléfono vibró. Jalen, Seth. No te va a gustar esto, revisa tu correo electrónico. Ella abrió su computadora portátil y hizo clic en el enlace que él había enviado. Era una lista de nuevos avisos de desalojo, todos presentados en las últimas 48 horas. Su estómago se retorció. Esto no era solo el negocio habitual. Esto era represalia. Estaban acelerando sus proyectos, forzando a la gente a salir más rápido, asegurándose de que nadie tuviera la oportunidad de luchar. Holloway podría haber sido eliminado de la junta, pero Regent ni siquiera estaba tratando de ocultar lo que estaban haciendo. Estaban enviando un mensaje. Saraya inhaló lentamente, estabilizándose. Querían asustarla. Fallaron. Agarró su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Por la mañana, la oficina de The Justice Collective, un pequeño espacio donado en un centro comunitario, estaba llena. Líderes comunitarios, activistas, inquilinos desplazados, abogados pro bono, todos los que habían estado luchando esta batalla mucho antes de que Saraya pisara el campo. La energía en la sala era eléctrica. «Tenemos un problema», dijo Saraya, de pie al frente de la sala, escaneando a la multitud. «Regent no está desacelerando, están duplicando. 48 nuevos casos de desalojo presentados en los últimos 2 días». Murmuros de enojo recorrieron la multitud. «Creen que pueden superarnos», continuó, «que si empujan lo suficiente, nos daremos por vencidos, que los dejaremos ganar, pero están equivocados, porque ahora estamos yendo a por ellos desde todos los ángulos». Asintió hacia Aaron Rodríguez, un organizador de derechos de inquilinos. Aaron y su equipo estarán movilizando protestas afuera de las oficinas del centro de Regent.
Ya no más escondiéndose detrás del papeleo, llevamos la lucha a su puerta. Se volvió hacia Linda Carter, una periodista que había estado cubriendo casos de desplazamiento por años. Linda está publicando un reportaje exposición, nombres, fechas, registros financieros. Regent prospera en las sombras, los arrastramos a la luz. Luego miró a Cameron Lee, uno de los pocos miembros del consejo de la ciudad que no estaba en el bolsillo de Regent. Cameron está presentando una moción para detener cualquier desalojo pendiente conectado a propiedades en poder de Regent hasta nueva revisión. Ponemos presión legal donde duele. Y luego finalmente dejó que su mirada se asiente en los abogados en la sala. ¿Cualquiera con un título de abogado en esta sala? Luchamos, presentamos medidas cautelares, desafiamos cada desalojo, abrumamos a sus equipos legales. Si quieren jugar el juego, los aseguramos de que estén demasiado ocupados lidiando con nosotros para hacer cualquier otra cosa. La sala estalló en acuerdo, pero Saria no había terminado. Avanzó, su voz bajando ligeramente, cortando a través del ruido como una cuchilla. Entiendan esto, dijo. Esto no se trata solo de un casero. No es solo una empresa. Esto es un sistema. Y los sistemas no se rompen solos. Los rompemos. Silencio. Luego alguien aplaudió, y luego otro, y luego toda la sala. Saria no sonrió. Esto no era una victoria. Aún no. 2 noches después sucedió. Ella estaba caminando hacia su auto después de otra reunión tarde en The Justice Collective cuando lo sintió. Alguien la estaba observando. No se detuvo, no se giró, solo escuchó. Pasos, medidos, deliberados. Deslizó su mano en su bolso, envolviendo sus dedos alrededor de su gas pimienta. Luego una voz. Buenas noches, señorita Coleman. Se giró lentamente. Lucas Harper se apoyaba contra un poste de luz, luciendo completamente cómodo para un hombre que acababa de estar acechando en un oscuro estacionamiento. Sonrió. ¿Has estado ocupada? Saria no respondió. Él dejó el poste, dando un paso más cerca. Déjame darte un consejo gratis. Ella no se movió. Aléjate. Su voz era baja, calmada, casi aburrida. Obtuviste tu victoria, tuviste tus titulares, demostraste tu punto. Ahora es tiempo de dejarlo ir. Saria inclinó ligeramente la cabeza. Ok. La sonrisa de Harper no vaciló, pero sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que Regent es solo otra compañía corrupta? No entiendes contra lo que estás luchando. Si vas más allá, vas a empezar a enojar al tipo de gente que no solo lanza abogados a sus problemas. Una pausa. Luego dio un paso adelante, bajando su voz. ¿Crees que lo que le pasó a Holloway fue malo? Murmuró. Eso no fue nada. Regent tiene una manera de hacer que la gente desaparezca, Coleman. Y tú, te estás quedando sin tiempo. Saria sintió su pulso acelerarse. ¿Pero miedo? No, ya estaba más allá del miedo. Ella sonrió, y por primera vez, Harper dudó. Sabes, dijo, con todo tu discurso altanero, sigues advirtiéndome como si me estuvieras haciendo un favor. Su sonrisa volvió. Tal vez lo estoy haciendo. ¿Por qué? Un parpadeo de algo pasó por su cara. Luego, así como así, se fue. Porque me gusta ver a la gente aprender por las malas, dijo. Y entonces, como antes, se alejó. Saria exhaló lentamente. Subió a su auto, cerrando las puertas, los dedos aún apretados alrededor de su bolso. Esto era real ahora, más que antes, más que Holloway. Esto no era solo corrupción. Esto era poder. Y había declarado la guerra contra él. Se quedó allí por un largo momento, el corazón constante, la mente acelerada. Entonces sacó su teléfono. Consígueme todo lo que puedas sobre la Junta Ejecutiva de Regent. Quiero nombres, direcciones, donaciones. Si creen que me voy a retirar, están equivocados. Unos segundos después su teléfono vibró. Helen. Demonios, Seth. ¿Realmente tratando de derribar a una compañía de $1,000 millones? Ella miró por el parabrisas. ¿Algunas luchas? No se ganan. Harper estaba equivocado. Ella iba a ganar, y cuando lo hiciera, iba a quemar todo su imperio hasta los cimientos. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.